Todos, a todas y a todes a este tercer y último conversatorio del ciclo que organizamos desde la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas y la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de nuestro querido municipio de La Matanza. Bueno, yo me voy a presentar para quienes no nos pudieron acompañar en los anteriores encuentros, perdón por ser reiterativa a los que nos vienen escuchando. Yo soy Daniela Escarafia, Peque, soy parte de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y Políticas Educativas, y por eso como primera cuestión voy a traer el saludo de nuestra secretaria, de la doctora Silvina Birz, que por supuesto hizo mucho para que podamos estar hoy acá teniendo esta instancia de discusión tan importante. En el día de hoy, en el tercer encuentro, que se llama ESI Diversidad, vamos a estar debatiendo sobre la importancia de tener una ESI que rompa con los mandatos heteronormativos, que no sea binaria y que realmente sea inclusiva para todos, para todas y para todes, con el fin, de gestar una escuela que sea como espacio de Estado realmente democrática y que, garantice los derechos de todas las niñas, jóvenes y adolescentes. Así que para hablar de este tema tenemos un panel de lujo, pero antes de presentarlo voy a presentar a quien me está acompañando en la coordinación, a la doctora Nur Jiménez Abraham, que es directora de Políticas de Actualización del Conocimiento de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades. Es verdad que los nombres de nuestra secretaría son ambos muy largos, uno se queda sin aire después de nombrar todo el protocolo institucional, pero así son. Así que Nur, si querés presentarnos la mesa, te paso la palabra. Bueno, sí, buenas tardes, un placer, como dijiste, Peque, ya es nuestro tercer conversatorio en cuanto a la ESI, si bien habíamos hecho algunos antes. Tengo acá mi perrita que cada vez que hablo en los Zooms quiere participar, así que como somos inclusivas, inclusives, la vamos a incluir. Bueno, primero quiero hablar sobre este trabajo conjunto, sobre la sinergia de ambas secretarías, con nombres largos y también con mucha voluntad del trabajo conjunto, y me parece que esto de potenciarnos en nuestras capacidades, en nuestras reflexiones, en nuestras miradas, y sobre todo trabajando con un tema tan importante como es la ESI, que digamos, si bien es ley desde el 2006, sabemos que ha sufrido transformaciones porque la sociedad ha sufrido transformaciones, y la idea es que justamente la aplicación de la ESI refleje todos los cambios sociales que se han dado vertiginosamente en estos últimos años. Yo vengo hace 2 días de también tener otro conversatorio que compartí con Flor Guimaraes, que está hoy en esta mesa y que también es parte de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades. Y allá, en ese conversatorio, que también la dimos autoridades docentes, a equipos técnicos y a equipos directivos, y lo que es el valor del relato personal. Flor hablando ahí en primera persona y la audiencia desarmándose, escuchando su relato. Y entonces traigo eso hoy, ¿no? Que la ESI tiene que dar la posibilidad a las niñeces y a las adolescencias a que puedan hablar. No obligarlas a hablar si no quieren, pero en el momento en que decidan hacerlo, tienen que poder hablar para que quienes comparten ese contexto que es la escuela puedan también ayudar en esa transición, en esa elección de género, en lo que fuera, si están sufriendo un abuso, lo que fuera, pero que tengan la apertura para poder contarlo, porque en ese momento es la posibilidad de ayudar a la persona. Ahora, también quienes escuchan tienen que ser personas que estén preparadas para recibir ese relato, porque si no es, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo si alguien me dice, una temática sobre el baño, como trajo el otro día Flor al otro conversatorio?
Si la persona no tiene una mirada de ESI amplia, abierta, dispuesta a atravesar estas situaciones, el relato queda ahí y probablemente sea acallado. Realmente, por ejemplo, en este conversatorio que hicimos, lo querían dar para niñeces y adolescencias, y yo le dije a esta persona, que era un inspector, démoslo primero al personal directivo, porque hay personal directivo que ni siquiera sabe que existe la ILE. Entonces, si no sabe cosas esenciales, ¿cómo puede ayudar a niñeces y adolescencias para que sean felices en esa instancia que están en la escuela y que puedan de ahí tomar fuerzas para su vida adulta? Me parece que la ESI es una gran posibilidad, una posibilidad de construcción personal, una posibilidad de una vida digna, de integración, de valoración, de aceptación de lo que nos está pasando. Y creo que para eso uno de los ejes es la capacitación. Y la capacitación en servicio, porque si no caemos en que se capacitan las personas que están interesadas en la temática. Sabemos que hoy en la docencia, bueno, hay grandes exigencias, hay situaciones complejas, pero a mí me ha pasado de estar, por ejemplo, no sé, en un trabajo especial, en una actividad sobre ley Brisa, y que hubiera docentes que ahí están escuchando y que se acercaran a mí y me dijeran, de acá me voy a hacer la denuncia. O sea, veamos cómo la ESI interpela a las personas, es una gran deconstrucción de toda la comunidad. Así que me parece que el gran lema de la ESI es que seamos iguales en derecho, aceptando las diferentes elecciones. Así que, bueno, para eso encantadísima de que estén ustedes hoy aquí, de escucharlas, de aprender también con ustedes. Les mando el saludo de nuestra secretaria, de Liliana Hendel, que muchas veces escucha las transmisiones o luego las regrabaciones, ¿no? O sea que ahí están nuestras comunidades también de las secretarías siguiendo lo que va pasando aquí. Así que bueno, muchas gracias y ahí atenta sigo lo que vaya transcurriendo. Gracias, Nur, por tu intervención. Le mandamos un beso a Lili también. Sí, absolutamente. Me quedo también pensando en esto que decías de, por supuesto, que la ESI interpela fuertemente también a aquellos agentes, ¿no?, sustanciales dentro de las escuelas de las escuelas que son los docentes, pero también es cierto, ¿no?, que es muy importante que puedan formarse en esta materia porque algo que viene sucediendo, y creo que ustedes lo van a poder contar mucho mejor que yo, pero digo, es que cuando se trabaja desde el desconocimiento, se generan expulsiones de la escuela de grandes masas de estudiantes, ¿no? Que, bueno, termina habiendo una, si se quiere, una militancia por fuera. Digo, el Mochacelis nace, por ejemplo, a partir de esa instancia de expulsión, pero lo que tenemos que lograr, digo, no es que haya espacios que puedan ser para todas las identidades y otros espacios que no, digamos, las escuelas tienen que poder ser inclusivas para todos, y bueno, cuando te escuché, Nur, me resonó mucho eso. Así que bueno, no vamos a hablar más, nosotras voy a pasar a presentar este inmenso panel que tenemos hoy acá. Nos están acompañando Flor Paltrinieri, que es torta conurbana, licenciada en Comunicación Social, militante por los derechos LGBTI+, e integrante de Conurbanes por la Diversidad. Bienvenida, Flor. También nos acompaña Alexia Navarro, que es médica pediatra, docente en la UBA y en la Universidad de José C. Paz, directora de Niñez y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. También Claudia Falvo, que es licenciada y profesora de educación en la Universidad de Quilmes, investiga en temáticas de género desde una perspectiva decolonial, es docente de nivel inicial y primario y es miembro del proyecto Género Sexualidad de Sexo Si Se Habla, donde participa dando talleres de educación sexual integral para estudiantes y docentes de la UNCI. Y por último también nos acompaña Flor Guimaraes, quien es militante travesti, sobreviviente de prostitución, es secretaria de Géneros de CTA de La Matanza y coordinadora del Centro de Día Travesti Trans La Casa de Loana y Diana.
Es integrante de Furia Traba, trabajadora judicial y directora de políticas TLGBI de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del municipio de La Matanza. Así que bueno, una vez que presenté a todas, le voy a dar la palabra a Flor Paltri para que empiece esta mesa. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas y a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecerle al municipio de La Matanza, a la Secretaría de Ciencia, Tecnologías y Políticas Educativas, a la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades por generar este espacio, que es súper importante. A nosotros nos honra participar de este espacio, que nos hayan convocado. Y en primer lugar lo que quiero es valorizar, ¿no? Valorizar que se haya institucionalizado una Secretaría de las Mujeres, Géneros, Políticas de Género y Diversidad, y también la creación de la Dirección de Flor, de Políticas de la Diversidad, me parece que es súper importante, y que no es algo que el municipio de La Matanza haya hecho de un modo aislado, ¿no? Es fruto de muchos años de lucha y de muchos años de la lucha de muchas compañeras que pasaron por este territorio, incluyendo Flor y la organización de Flor, Furia Traba, pero también, bueno, está Diana Zacayán, que es matancera, y también desde Conurbanas por la Diversidad hemos hecho varios laburos en articulación con el municipio desde el año 2006. Tengo acá el machete de algunos que me parecen súper pertinentes. Uno de ellos fue la presentación, bueno, hubo varios proyectos de ordenanza, pero hubo uno en particular que me pareció muy interesante, que es el del respeto a la identidad de género autopercibida de las personas travestis y trans en los centros de salud, que se sancionó en el año 2008. Bueno, también el trabajo en conjunto con el programa municipal de VIH-Sida, que también fue muy importante para poder asegurar que esas políticas lleguen a la comunidad LGBTI en La Matanza, el programa de educación y laboral que se llevó adelante entre 2011 y 2015. Bien, obviamente lo que quiero decir es que el municipio tiene un recorrido en esto y celebramos profundamente la institucionalización de esto porque creemos que va a ayudar a implementar no solo la ley ESI, sino todas las políticas públicas que son necesarias para que nuestra comunidad pueda vivir bien, con dignidad y con todos los derechos que nos merecemos, ¿no? Bueno, nada, eso, quería destacar ese recorrido, me parece que es muy importante no invisibilizar ese trabajo que hizo el municipio. Y bueno, respecto del tema que nos convoca, respecto de la CESI, a mí me gustaría como plantear dos cuestiones. Primero, quizás alguna mirada más general sobre la ley en particular y sobre este debate sobre su biologicismo y su binarismo, ¿no? Tenemos que pensar que es una ley del año 2006, y muchas cosas han ocurrido desde el año 2006 a esta parte, por ejemplo, la ley de identidad de género, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, digo, hubo varias legislaciones y obviamente producto también de la lucha social y articulada con las organizaciones del movimiento, que transformaron en un punto la base, el sustrato cultural, y también la manera en la que nuestros estudiantes pueden defender sus derechos respecto de eso, ¿no? Bueno, en principio quiero decir que hubo un intento de reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, que no me acuerdo si fue en 2017 o 2018, pero que, digamos, el contexto no era propicio, y lo que ocurrió en ese marco es que la situación hacía que muchos sectores antiderechos o neofascistas, digamos, poco más que voltearan la ley, ¿no? Entonces, digo, antes de plantearnos una modificación, pensemos lo que ha implicado la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante de talleres de ESI en articulación con los centros de estudiantes y con otras organizaciones, la organización Conurbanas, que es de Zona Oeste, por ejemplo, a partir de casos de violencia y discriminación puntuales en algunas escuelas. La primera en la que lo realizamos fue la Escuela Manuel Dorrego de Morón, donde el director de la escuela reprendió a 2 estudiantes por estar de la mano en el recreo, ¿no? Estas 2 estudiantes estaban de la mano en el recreo, como puede estar de la mano cualquier pareja heterosis. Sin embargo, el director les decía, yo tengo amigos homosexuales y no dejo que ellos se den un beso enfrente de mis hijos, no sé, para que no los convierta, una cosa así.
Traigo este ejemplo porque me parece paradigmático, no solo por lo que implicó es que los estudiantes se moviliza el centro de estudiantes, convoquen a las organizaciones sociales y se implementen talleres de ESI en los 2 turnos del colegio. Piensen ustedes, el Manuel Dorrego, para quienes no lo conocen, es un colegio histórico de Morón, público, que además tiene una cantidad de estudiantes impresionante, son como 3.000, no sé cuántos son, 3.000 estudiantes, es una locura. Entonces hubo que hacer toda una logística para poder acompañar al centro de estudiantes en eso que pensaban como modalidad charla-taller. Y la charla-taller no era para explicar solamente lo que era la ESI, sino para poder abordar situaciones de las que no se estaban hablando. El taller, que fue pensado en conjunto con los estudiantes, lo que proponía era desde un disparador, bueno, seguramente quienes son docentes o que han estado a cargo de grupos conocen el juego del cartero, que es nos ponemos todos en círculo y se dan algunos disparadores y entonces frente a lo que se dice, les chiques tienen que cambiar de lugar, ¿no? Entonces las cosas que se decían eran, bueno, al principio pavadas, bueno, ¿quién tiene Instagram? ¿A quién le gusta comer milanesas? Y después era, bueno, ¿quién vivió una situación de discriminación? ¿Qué roles, qué cosas te tocan hacer a quién le toca lavar los platos en la casa? Bueno, distintas cuestiones. ¿Quiénes se perciben mujeres? ¿Quiénes se perciben varones? ¿Quiénes no se perciben ni varones ni mujeres? Bueno, y a partir de todo ese juego que se va dando, que al principio, bueno, se ríen bastante y después, respecto de algunos disparadores, es como, no sabía si moverme o no, digo, como, bueno, rescatar en la conversación posterior todas esas cuestiones que fueron surgiendo y problematizarlas. Y además de problematizarlas, digamos, bajar una línea, un recurso de cuáles son los derechos que asisten a los pibes. Y la verdad es que surgieron cosas muy interesantes, y muy emotivas, y muy conmovedoras también, porque había muchas chicas con mucha necesidad de hablar de su autopercepción o de sus procesos de transición, incluso que nunca lo habían hablado con sus compañeros. Y fue una experiencia muy rica porque después la pudimos replicar bueno, en casi todos los municipios de la zona oeste y en zona sur también, siempre en articulación con los centros de estudiantes. Pero bueno, ahí lo que hay que considerar, no me quiero perder en el machete porque sé que tenemos el tiempo contado, ¿no? Pero hay que considerar que la implementación de la ESI tiene varias dificultades que responden a cuestiones estructurales que no podemos dejar de mencionar, ¿no? Más allá, digo, del contenido de la ESI, que podemos estar de acuerdo en que tiene una mirada que ahora habría que transformar, pero además de eso, tenemos que pensar que la educación argentina está descentralizada. Esto quiere decir que todas las provincias tienen autonomía respecto de, digamos, responden a distintas jurisdicciones provinciales que no digamos, que pueden no adherir a la ESI o no adoptarla en toda su forma, ¿no? Santiago del Estero, Salta, Tucumán, La Rioja y Tierra del Fuego son provincias que todavía no adhirieron a la Ley Nacional de Educación Sexual Integral. Y más o menos en la misma situación están Jujuy y Córdoba, con sus particularidades, digamos, Jujuy tiene algunas resoluciones ministeriales, Córdoba tiene una especie de memorando interno de aplicación del programa, digamos, pero bueno, hay una discrecionalidad en la aplicación de la ley. Además de eso, en cada provincia, y por ejemplo también en el conurbano bonaerense, la realidad es especialmente diversa, de distintos sectores sociales, de distintos tipos de composición social, ¿no? De la comunidad que rodea o que compone una escuela. Y después hay un conjunto de actores que tienen incidencia dentro de lo que es las instituciones educativas, ¿no? Y ahí podemos mencionar, bueno, los municipios, pero también, bueno, sectores religiosos, las autoridades educativas, que van desde, bueno, las provinciales, municipales, y las que tienen que ver con instancias de supervisión, ¿no? Todo lo que son los inspectores regionales, distritales, de área, y también el tipo de gestión de la escuela, si es pública, si es privada, si es de gestión social. Bueno, nada, a todo esto hay que sumarle los distintos niveles, modalidades, y también otros tipos de instituciones educativas. Por ejemplo, ¿qué pasa con la implementación de la CESI en las escuelas para niñas con discapacidades, diversos tipos de discapacidades? O en las escuelas para adultos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que existe una complejidad, ¿no? en nuestra matriz social y cultural, que lo que hace es, en un punto, como definir el protagonismo o definir el rol que las organizaciones del movimiento tenemos en lo que es el acompañamiento al Estado
para que esa ley efectivamente se implemente. Y traigo a colación el ejemplo de la escuela Manuel Dorrego, entre otras, también lo hicimos en varias escuelas de AEDO donde hubo casos de suicidio, digamos, como situaciones súper graves, siempre atado a situaciones súper graves, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, es como el detonante por el cual los pibes dicen, bueno, basta. Es interesante que sea su iniciativa también, es interesante porque, no solo porque es su iniciativa, sino porque además los talleres los dábamos con los mismos pibes, entonces no es lo mismo que venga un docente o que venga alguien de una organización a que venga un par de tu edad a plantearte, mirá, la verdad es que estamos haciendo esto, por esto, ¿no? Como le da otro marco. Bueno, en fin, lo que quiero decir es, más allá de lo que tiene que ver con poder pensar una nueva composición de la ley, tenemos que pensar lo que la ley hasta ahora nos provee y la militancia que nos implica dentro de los territorios poder implementar esa ley. Sobre todo porque sabemos que hay escuelas y hay directivos que no están de acuerdo, que hay un nivel muy grande de ignorancia y que hay una demanda social. Es decir, los mismos pibes son los que en este momento están pidiendo y exigiendo que se implementen estas cuestiones que son cruciales para su vida, y que además, digamos, algo con lo que nos encontramos mucho en los talleres de ESI, nosotros también nos pasa que preferimos dar talleres de ESI, digamos, que preferimos pensarlos en términos de capacitación primero para los docentes, para los municipios, para los centros de salud, porque son los funcionarios del Estado quienes primero tienen que poder tener toda la información disponible para no llevarse puestos los derechos de las personas, ¿no? Cuando vas a una boca de entrada o cuando vas a un lugar, cualquier lugar público, y no respetan tu identidad autopercibida, es una falencia muy grave del Estado. Bueno, y ahí estamos las organizaciones sociales y algunos estados locales, por eso yo no quería dejar de reconocer digamos, la responsabilidad del municipio de La Matanza, la responsabilidad que ha sostenido a lo largo de los años respecto a este tema, con los defectos que podamos encontrar, eso va de suyo, porque la verdad es que hay municipios que se niegan a trabajar esta temática. Entonces, es preferible irla trabajando y equivocarse que no trabajarla en lo absoluto, y las consecuencias de no trabajarla en lo absoluto son sumamente graves, para los pibes, pero también para la comunidad toda, porque esos son los pibes que después nada, están trabajando en el mismo municipio, digamos, son ciudadanos de su territorio. Bueno, nada, eso. Principalmente eso, y principalmente, digamos, no olvidar que todo el recorrido que nos llevó para sacar la ley, lo tenemos que poder capitalizar. En todo caso, hay discusiones que tenemos que seguir dando, pero de ninguna manera nosotros podemos dejar de tener una incidencia territorial. De ninguna manera nosotros podemos alejarnos de los municipios, incluso aunque sepamos que las condiciones muchas veces son adversas, que hay lugares donde no hay gobiernos tan amigos que nos dejen entrar, incluso cuando sabemos que muchas veces no nos quieren dejar entrar a las escuelas, tenemos que encontrar los mecanismos y las herramientas, ya sea en articulación con otras instancias del Estado, por ejemplo las provinciales, o en relación a otras organizaciones u otros actores dentro de todos esos actores, esa compleja gama de actores que les mencionaba, para poder hacer ese acompañamiento, para que los pibes no se sientan en soledad, los pibes y las pibas no se sientan en soledad, y nada, lo último que quiero decir es que esto tiene consecuencias que son cuestión de vida y muerte. Bueno, ahora va a hablar Flor seguramente, y ella lo va a decir mejor que yo, pero tienen que ver con la vida y con la muerte. No es en lo absoluto algo que se pueda dejar de jerarquizar, y bueno, nada, quiero celebrar nuevamente este espacio que es muy valioso. Muchas gracias. Gracias, Flor, realmente muy interesante escucharte. Nada, me quedo con ese llamado, ¿no? a seguir potenciando el activismo, seguir acompañando y seguir, bueno, generando que se respeten nuestros derechos, nuestras leyes, y seguir profundizando las que se necesitan que se profundicen, ¿no? Se complejicen. Así que bueno, voy a pasarle la palabra a Flor Guimaraes para que pueda intervenir. Bueno, buenas tardes. Pasamos de flor a flor. Acá estamos. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por poder estar
participando, por generar este espacio de reflexión, de información, de debate, ¿verdad? Mencionar que hoy también me encuentro desarrollando el cargo de directora de políticas LGBTI+, del municipio de La Matanza, que es algo importantísimo, que era una deuda histórica también hacia nuestra comunidad, que hemos luchado, como ya Flor dijo anteriormente, hace muchísimos años por tener la secretaría, ¿no? La hemos luchado principalmente desde los territorios, desde las bases, mencionar y recordar siempre y seguir diciendo justicia por Diana Zacayán, fue travesticidio, Diana luchaba junto con nuestra querida compañera Romy Pereira, Romy La Torta, por esta secretaría y un montón de compañeros, compañeras y compañeros del territorio y de los territorios aledaños, ¿no? Porque siempre hemos tenido articulaciones entre Matanza, Morón, Matanza, Cava, ¿no? Y nos hemos movido siempre en el conurbano y por fuera, pero siempre tejiendo redes. Así que nada, primero celebrar, poder abordar este tema tan importante, ¿no? Que tiene que ver con la Ley de Educación Sexual Integral, que en definitiva tiene que ver con la vida, con la muerte, con los deseos, con preguntarnos, ¿no? Una y mil veces y cada día cuál es la sociedad que queremos, hacia dónde queremos ir, cuál es el horizonte, ¿no? ¿Qué vamos a construir colectivamente, ¿no? Desde un lugar individualista, capitalista, sino construirlo colectivamente y horizontalmente, ¿no? Rompiendo también con las jerarquías que hay en la sociedad, ya sea desde los géneros hasta absolutamente todos los espacios, que hacen mucho daño, que anulan a la participación política y de la ciudadanía de un montón de personas. Entonces realmente tenemos que empezar a replantearnos cuál es la sociedad que queremos, y por eso tenemos esta ley que la celebramos, que la luchamos, que la militamos, que la vamos a seguir peleando, ¿no? Con uñas, con dientes, pero entendiendo también que necesita muchísimas reformas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es una ley que ya lo ha nombrado Flor antes, no había ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, cupo laboral travesti trans, es una ley que es completamente binaria, donde no se respetan, y cuando hablo de binario no hablamos en términos solamente de los géneros, ¿no? De esta imposición heteronormativa de varón, mujer, en términos de cisgénero y de heterosexualidad obligatoria, sino que hablamos de binarismo en todos los puntos y en todos los aspectos de la vida, ¿no? Desde las corporalidades, donde, no sé, nos encontramos con filiminas que tienen que ver con dos cuerpos, ¿no? Siempre la representación de dos cuerpos. En este caso yo recuerdo bien las filiminas de los cuadernillos de la ESI, un niño con pene, una niña con vulva, blancos, delgados, con su cabello amarillo, ¿no? ¿A quién nos puede representar? Acá hay una traba gorda y que tiene pene, pongámosle. Ya vemos una diversidad maravillosa e inmensa en la humanidad, porque hay tantas identidades como personas sabemos, ¿no? Entonces, imaginen lo que puede sentir una niñez, una juventud, ¿no? Cuando desde esa misma institución, ¿no? Que muchas veces funciona como el sistema carcelario, ¿no? Con el timbre, con tal horario para ir al recreo, ¿no? Con una cosa tan estructurada, esa educación estructurada, eurocentrista, donde falta muchísimo parte de la historia, y no solamente las mujeres, sino faltamos las travestis en la bibliografía, en los libros, las personas LGTBIQ+, las personas de los pueblos originarios, etcétera, 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 ¿no? Falta muchísimo. Entonces, imagínense yo, niñez, ¿no? Que ya me autopercibo, y cuando hablamos de autopercepción hay que dejar algo bien en claro. Autopercibirnos, nos autopercibimos todas las personas de la humanidad. No es una cuestión de ser trans, travesti o transgénero. Las mujeres cis se autoperciben mujeres cis, los varones y todas las personas nos autopercibimos, dependiendo de las condiciones, del entorno, de la cultura y de un montón de otros condicionamientos, ¿no? Porque si no parece que solamente las personas travestis y trans
¿no? Nos autopercibimos, ¿no? Uy, yo me autopercibo como si fuera una fantasía y las demás personas no. Todos nos autopercibimos, dependiendo del sistema, de la sociedad y de cómo nos criemos y de dónde estemos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo soy esa niñez y a mí en el aula, que por lo general, mayoritariamente, son todas personas que se consideran nenes y nenas, varones o mujeres, me están mostrando esa filimina y yo no me veo, no me encuentro, no estoy ahí, ¿dónde estoy? ¿No existo? Ya me están diciendo desde la más tierna niñez que soy lo que está mal, lo anormal, lo que está por fuera, lo que no debe ser, ¿no? Porque seguimos atados, atadas y atadas a la genitalidad, ¿no? Inclusive antes de ver la luz, podemos decir, ¿no? Si en la ecografía sale el pene, ya creamos todo ese mundo, ¿no? Azul, celeste, varón, va a ser de Boca, va a ser de River, si vemos vulva, va a ser mujer, madre, protectora, tierna, sensible, etcétera, etcétera, con todos los estereotipos, roles e imposiciones, ¿no? ¿Qué pasa cuando esa niñez, como fue, no sé, cito mi caso, siempre soy muy autorreferencial, porque me parece que es importante también visibilizar? ¿Qué pasa con aquellas niñeces que decimos, no, ¿sabes qué? No me identifico ni como varón, ni como mujer, ni como nada de lo que ustedes me están planteando, ¿verdad? Ahí viene el castigo, la represión, la burla, hoy le dicen bullying, ¿no? El acoso en la escuela, el estigma, y no solamente por parte de los compañeros, sino también de la institución y muchas veces de los directivos, de los profesores, profesoras, ¿verdad? Que ponen por delante sus creencias, su moralidad, su mirada estructurada, ¿no? Esa anteojera con la que vamos por el mundo haciendo como un escáner, una lectura de las personas. Entonces, bueno, a ver, normal, anormal, normal, anormal. En este caso hablo de nosotros en términos de comunidad LGTBI, pero también sucede con aquellas personas que son gordas, gordes, que son negros, negras, discapacitadas, discapacitades, ¿no? Que si sos alta, que si sos jirafa, que si usas anteojo, y un montón de cuestiones que realmente lastiman y hacen mucho daño en esa edad, ¿no? Y que realmente quedan marcas de por vida. La discriminación, el acoso y todas estas cuestiones dejan huellas de por vida. Entonces, debemos trabajar profundamente sobre todas estas cuestiones. No puede ser posible que hoy en día, año 2020, porque sigue sucediendo, tengamos que recurrir a una especie de lotería, ¿no? A ver, sacamos la bola en la lotería, a ver si nos toca le docente, le directive, que es copade, que le interesa aplicar la ESI como corresponde o no. Estamos hablando de derechos humanos, no de una cuestión de suerte. Los derechos humanos no pueden ser dejados al azar y a la suerte y a la mirada de cualquier persona. Hay que regirse por las leyes, por la ley de identidad de género, que no es respetada todavía en las instituciones, ¿no? Que no se respeta, que hay una gran resistencia, ¿no? Siempre con esta excusa del desconocimiento, etcétera, etcétera, donde ahí después viene la deserción escolar o educativa, que tiene que ver, ¿no? Y acá como traba con la población travesti trans, que solamente el 20 y pico % de nosotras finaliza sus estudios, primero porque somos expulsadas muchas veces de nuestros hogares, pero también de la escuela, ¿no? ¿Qué pasa con esos profesores, profesoras, directivos que no se preguntan, ¿dónde está esa trabita? ¿Dónde está que no está en el banco? Ya está en una esquina, siendo prostituida, con 11, 12, 13, 14 años. Entonces, claro, después esa vida abusada desde la niñez, ¿no? Por un mundo de adultos y de adultas, ¿cómo llega a superar más de los 35 años de edad, que es la expectativa de vida que tenemos? Por eso hablamos de vidas y de muertes, ¿no? Romper también con estos conceptos adultocéntricos, ¿no? Donde parece que la palabra de les pibes, les jóvenes, las niñeces, no tiene valor, no tiene sentido, siempre es menospreciada, es descreída, donde hoy vemos sectores de la ultraderecha conservadora, ¿no? Que vienen con estas falacias de
ustedes, las familias, ¿no? En el caso de las infancias, la infancia no, de las niñeces trans y travestis que tienen, por suerte, porque hoy tenemos que decir en un punto, bueno, por suerte hay familias que les abrazan, que les contienen. Claro, esas madres son las locas, las que le meten ideas en la cabeza, ¿no? La que le dicen a su hija, tenés que ser nena, tenés que ser nene, siempre descreyendo esas voces, ¿no? Es muy importante que escuchemos, ¿no? Que escuchemos atentamente las voces de las niñeces, de las juventudes, porque ahí vamos a poder empezar realmente a visibilizar todo el daño que hacemos les adultes, ¿no? Los medios de comunicación, las instituciones, en nuestras casas, en todos lados, empezar a visibilizar los abusos, todo lo que sucede, que muchas veces también sucede dentro de las escuelas, ¿no? Entonces, necesitamos una ESI realmente que sea no binaria, no biologicista, que hable de la diversidad de corporalidades, de identidades en su conjunto. Identidad tenemos todas las personas. No es que la identidad de género es solamente volvemos a lo mismo, de las personas travestis y trans. Mi identidad, sí, soy travesti, pero no soy Florencia la travesti nada más. Mi identidad tiene que ver con ser matancera y llevarlo con orgullo, con ser abolicionista, con ser comunista, o con lo que yo quiera que vaya construyendo en el camino de mi vida. Todo eso hace a mi identidad y a la de todas las personas, ¿no? Y respetar esa diversidad, ¿verdad? Vivimos en una sociedad y en un país que es extremadamente racista, súper racista, gordefóbique o gordodiante, o como querramos decirle, ¿no? Y un montón de otros condimentos más. Entonces necesitamos realmente abordar esto desde las instituciones todas, ¿no? En este caso hablamos de ESI, hablamos de las escuelas, pero lo necesitamos desde todos los lugares, desde todos los espacios. Vuelvo a repetir, ¿no? Una ESI donde seamos nosotras, nosotres, nosotros, ¿no? También del colectivo LGTBIQ+, quienes pongamos el contenido, nuestros saberes, ¿no? No queremos ser interpretadas, en el caso, hablo como traba, interpretadas por otros y por otras. Nosotras tenemos voz propia, tenemos nuestro lenguaje, tenemos nuestras maneras, tenemos nuestros modismos, nuestra cultura, un montón de saberes colectivos, por eso sobrevivimos. Si no fueran entre nosotras mismas las trabas, que somos nuestra propia familia, cuando somos tiradas a la calle siendo niñas y terminamos entre nosotras, ¿no? Venía a mi casa, yo voy a la tuya, durmiendo abrazadas en una comisaría, llevándonos una frazada, yendo a una compañera cuando termina sola, muriéndose en el Hospital Muñiz, en un lugar, en el otro, ¿no? Todo eso es muy valioso, si no, no estaríamos acá, ¿no? Esta es la resistencia, realmente, y queremos que se visibilice, y que se visibilicen nuestras voces. Es importante, no es necesario ser académico, académica, todos los saberes son importantísimos, todos, ¿no? Los saberes villeros, travestis, los académicos, absolutamente todos, tiene que ser algo interseccional, porque la sociedad es así, porque la sociedad no es esta ficción que nos quieren mostrar en los medios de comunicación, muchas veces en las escuelas, en nuestras casas, donde todo es, ¿no? Mamá, papá, el perrito, el gatito, el nene y la nena. No, hay travestis que también construimos nuestras familias como queremos, compañeros varones trans, personas no binarias, infinidad de géneros, ¿verdad? Pero se invisibiliza todo el tiempo. Y antes de cerrar, vuelvo al cuadernillo de la ESI, donde habla un ejemplo, simplemente, ¿no? Y nosotras las travestis siempre en la clandestinidad en todos los aspectos de la vida. Habla de relaciones sexoafectivas, podemos decir, varón-mujer en términos cis-heterosexuales, mujer-mujer, se supone que son dos compañeras lesbianas, varón-varón, dos gays. Las personas travestis, trans, no existimos, parece que no tenemos derecho a tener relaciones de ningún tipo, que no tienen por qué ser afectivas, eso es otra cosa, porque el deseo pasa por otro lugar, ¿no? Y no tiene que ver con esta cuestión patriarcal del enamoramiento y todas esas cuestiones. La sexualidad es maravillosa, hay que hablar de eso, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que disfrutar, ¿no?
hay que hablar de todas las cuestiones que nos pueden pasar si no tenemos los cuidados que corresponden. Parece que solamente cuando hablamos de métodos anticonceptivos o de cuidados, todo está enfocado a los embarazos no deseados. Pero mientras tanto sigue creciendo enormemente en las juventudes los casos de VIH, SIDA, todo tipo de ITS y un montón de cosas más. ¿Hace cuántos años no vemos campañas en los medios de comunicación, en las escuelas y en todos lados fuertes que aborden estos temas? Hace muchísimos años, ¿no? Después otro tema que para mí es crucial también a la hora de hablar de ESI, es hablar profundamente de las niñeces travestis trans, con respeto, con amorosidad, respetando las leyes que existen, rompiendo con estos discursos patologizantes, con estos discursos también de la eterna, ¿no? Cuando hablamos de la ley de identidad de género que no se cumple todavía en su totalidad, podemos hablar del artículo 11, que es el acceso a la salud integral, donde todavía las travestis no accedimos nunca, porque se piensa en términos de salud, hormonización. A mí la hormonización me arruinó la vida, y el aceite de avión que tengo en la cola para poder construir el cuerpo que yo deseaba, ¿no? Pero el tema de la hormonización en las niñeces, travestis y trans, es terrible el daño que provoca. Muy terrible. Nadie te cuenta las consecuencias, ¿no? La hormonización, ¿para qué? Claro, para normalizarnos, para encasillarnos, para que si soy una mujer trans, que no se me note la voz, que no se me noten los vellos, que tengo que tener tetita, ¿no? Estoy hablando siempre de personas que todavía de niñeces y juventudes muy jóvenes, ¿no? Porque es un derecho también, pero acá estamos hablando de otra cuestión. Siempre para encasillar, para que no se note, para que no te moleste a vos, para que no le moleste a los otros, ¿no? Si son compañeros varones trans, tienen que vivir fajados, para que no se note que tienen mamas, que tienen pechos, tienen que tener barba, ¿no? Y todas estas cuestiones estereotipadas, binarias, siempre para que no incomode a los demás, a quienes se consideran lo normal, ¿no? Entonces, todas estas cosas debemos hablarlas en el aula, en la escuela, debemos escuchar. Tenemos una tasa muy alta de suicidios en juventudes, que hay quienes le dicen adolescentes, bueno, yo le digo juventudes, en juventudes trans y travestis, sobre todo en masculinidades, por el gran acoso y la discriminación que sufren, inclusive, vuelvo a repetir, por parte de personal de las escuelas. Nosotras hace poco nos ha llegado el caso, fue el año pasado, antes del fin de año del año pasado, de una compañera travesti que está haciendo su transición y todo lo demás en una escuela de Casanova, donde la directora no respetaba su identidad. La compañera fue con la ley impresa y todo, y existía la resistencia. Le dijo que no podía estar de la mano con su novio en el patio porque eso no era normal, que no se podía pintar las uñas porque eso lo hacen las mujeres, que se saque el pemechón violeta del pelo porque había un estatuto en la escuela donde los varones no podían ir con el pelo teñido. Estamos hablando de una compañera trans, que como siempre terminamos expulsadas de la escuela. Entonces la escuela tiene que ser un lugar de contención, de abrazo, ¿no? Hay que también pensar en otras formas del sistema educativo, ¿no? Realmente, no sé, pienso yo, como para reflexionar un poquitito, para ir cerrando, porque si no le hago re extensa, pero yo puedo estar ahora, quienes me conocen ya saben, el tema del lenguaje inclusivo también, ¿no? La gran resistencia que hay ante esto. El lenguaje se construye, lo construimos los pueblos, los movimientos. Y si nosotros o nosotras, y en este caso nosotros, queremos que nos digan nosotros, se debe ser respetado. No, a mí, por lo menos, no me interesa lo que venga a decir la RAE. Rompamos con la colonización. El lenguaje lo construimos cotidianamente nosotros, nosotras, nosotros, en las barriadas, en nuestras comunidades, ya sean LGTBI, trans, afros o quienes sean. Y es tan valioso y es tan rico. ¿Por qué no podemos aprender a respetar esa riqueza que tenemos todas las personas, esos saberes que deben ser colectivos, ¿no? Todo el tiempo nos quieren estar encasillando.
Después también para mí es importantísimo que en la ley de educación sexual integral, ¿no? Ya sea para los equipos docentes, educativos, etcétera, etcétera, para mí sí es importantísimo la articulación con organizaciones de la comunidad LGTBI, porque somos nosotros quienes trabajamos, entendemos y somos les protagonistas de todo esto que atravesamos. Entonces queremos ser nosotros, no solamente quienes generamos el contenido, sino también quien demos los talleres, quien estemos ahí, quien tengamos presencia, porque nos ha pasado de estar en un aula, ir a dar una charla y ver en la mirada de otra persona de nuestra propia comunidad como ¿no? Nos abrazamos con la mirada, como decir, qué bueno esto, hay alguien más como yo, ¿no? Es importantísimo, no saben lo importante que es. Y esto sí, para ir cerrando, ¿no? No alcanza solamente con hablar de empatía y de todo lo demás. Hay que ajustarse a las leyes, hay que ajustarse a esta ley que es con perspectiva de derechos de la humanidad, porque no son humanos, son los derechos de la humanidad. Hay que ajustarse a las leyes. No podemos caer en estas cuestiones de una cuestión de suerte, de una cuestión de lotería. Y para cerrar, ahora sí, por lo menos nosotras luchamos por una ESI no biologicista, no binaria, no racista, no clasista, pero sobre todo y principalmente, que es un tema para abordar muy profundamente en otra ocasión, con perspectiva abolicionista, que es la perspectiva de los derechos humanos. Necesitamos que nuestros pibes comprendan que ningún cuerpo es mercancía, que nosotras no somos un objeto de consumo. Necesitamos cortar con el sistema prostituyente que se lleva la vida de millones de mujeres, travestis y otras identidades eternamente. Necesitamos esto hablarlo. Esto no puede ser un tabú. Esto hay que hablarlo, hay que visibilizarlo. Es importante. Vos cuando me presentaste, yo soy una sobreviviente de prostitución. Cumplí 40 años, tengo mi primer trabajo en este año. Todas mis compañeras con las que yo me crié de mariquita cuando era chica, pues yo me definía primero como marica, después como traba, todas están muertas. Éramos 7 las que arrancamos juntas en la matanza y de mi camada no hay ninguna viva más que yo. Ninguna está viva, solo yo. La primera fue Raquel, que murió a los 24 años. Entonces debemos abordar esto con seriedad, con mucha seriedad realmente, porque la prostitución es uno de los pilares fundamentales donde se asienta el sistema patriarcal. Y si decimos ser antipatriarcales y que si queremos hablar realmente de erradicar las violencias por razones de género, no podemos dejar por fuera el tema de la prostitución. Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando fuertemente por una ESI que sea de todes y para todos. Así que celebro muchísimo este espacio y muchas gracias. Gracias, Flor, es un placer escucharte, sos muy clara. Llegaron muchísimos comentarios al Facebook mientras hablabas. Qué hermoso escucharte, abrazo desde Barcelona. Grosa Flor, siempre es hermoso escucharte, tan clara, inmensa, muchísimos comentarios de compañeros saludándote, y también, bueno, de directivos saludando el espacio y la importancia, bueno, de tener instancias de estas características. Así que, bueno, te agradezco mucho, Flor. Sé que no, por tenés favor. un compromiso, sí, así que no te quiero retener. En un rato tengo un compromiso, igual quiero agradecerles muchísimo y también en nombre de la Secretaría de Políticas de Mujeres, Políticas de Género y de Diversidades y particularmente en nombre de la Dirección de Políticas TLGBI, decirle a todos aquellos docentes, directivos que tengan inquietudes y que quieran acercarse y que podamos hablar más profundamente de todas estas cuestiones y llevar esto a las aulas, a las escuelas, donde sean, que se comuniquen con nosotras y ahí vamos a estar. Gracias. Gracias a vos, Flor. Bueno, vamos a escuchar ahora a Alexia Navarro. Alexia, te paso la palabra. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, antes que nada, por la invitación. La verdad que estos espacios son extremadamente valiosos, suman desde todos los aspectos, y bueno, también felicitar a las compañeras
que recién las estuvimos escuchando. La verdad es que un poco, digo, para no, a su vez para no repetir, y por otro lado para retomar los que las compañeras estaban diciendo, ¿no? Yo vengo más del campo de la salud, y todas estas cuestiones y situaciones que refiere Flor son sistemáticamente reproducidas por los sistemas de salud, digo, expulsivos, discriminados, digo, sectores que desde la formación y desde la universidad, ni hablar de intersex, porque ya estamos como fuera de, no solo fuera de lo normal, sino que ya es una patología directamente, digo. Entonces son todas cuestiones también a trabajar, en que para eso es clave en el rol del Estado, ¿no? Es clave generar las políticas públicas, y gracias a todos los movimientos sociales, los colectivos feministas, los colectivos de diversidades, todas las organizaciones sociales y los movimientos que las compañeras también representan, y que llevan adelante todas estas luchas, fue que fueron posibles, primero, poner el tema en agenda. Digo, ya partiendo de ahí, no se pone cualquier tema en agenda, menos con todo el impulso y la lucha que se viene dando. Y esto lo que lleva es a generación de políticas públicas. Como nombraron recién también las compañeras, tenemos muchas leyes, digo, gestadas bueno, en el gobierno anterior, no anterior, que hacen referencia también, bueno, dentro de esas, la creación del programa de ESI y la identidad de género, de la erradicación de las violencias hacia las mujeres, digo, todas las que estuvieron nombrando recién, que no las quiero volver a repetir, pero que gracias a todos los movimientos es que el Estado toma posición y avanza para que estos derechos se garanticen, digo, y sucedan, digo, porque son herramientas, a veces mejores, a veces peores, digo, a veces se cumplen más, a veces se cumplen menos, pero el rol del Estado y de las políticas públicas es clave para todo esto y para una sociedad igualitaria y de derechos, ¿no? Es clave también, escuchándolas, lo que se me venía también a la mente es el tema de la identidad, ¿no? El tema de la identidad y el tema de cómo nombrarnos, digo, cómo nombrarnos y cómo uno elige también, ¿no? Cómo llamarse. Digo, eso también es clave, eso también es fundamental, y también son cosas y dificultades que se ven mismo también en las escuelas, digo, genera también como una disrupción muy grande cuando un niño, una niña, un niñe elige un nombre que va por fuera de como esperamos que se llame, ¿no? Digo, hay nombres de nenas, hay nombres de nenes, y si no encajamos dentro de ese nombre, también nos genera una exclusión, y si no hacemos el cambio en el documento no nos llamamos, más o menos, ¿no? Digo, que esto lo vemos en todas las instituciones. El completar una planilla, un formulario, digo, para marcar hombre o mujer, partiendo ya desde ahí todo lo que viene por detrás. Y en esa línea, y pensando también cómo lo nombramos, fue que cuando nosotros asumimos la gestión en el Ministerio de Salud de la provincia, en diciembre, fue que también replanteamos cómo nos íbamos a posicionar frente a las políticas de salud que íbamos a tomar, ¿no? Y ahí fue que decidimos destruir o romper o separar con la histórica dirección de maternidad e infancia. Digo, que uno de los primeros conceptos que quisimos destruir o redefinir es dejar de relacionar madre, mujer, hijo, niño, cuidado, parto, embarazo, digo, como que todo asociado a eso, y fue que creamos la dirección, por un lado, de maternidad y perinato, porque sabemos que el embarazo es un estado que se transita y que necesitan políticas puntuales, digo, y por otro lado la dirección de niñez y adolescencia, que es la que
yo formo parte, y un poco la idea también es darle voces a los niños, a las niñas y a les y las adolescentes de la provincia, ¿no? Digo, antes las políticas estaban directamente dirigidas hacia la mujer, hablándole a la madre cuidadora de los niños y de las niñas. Ahora la perspectiva es incluir las voces y escuchar las voces de los niños, niñas y los adolescentes en todo esto, ¿no? Y a su vez, digo, lo que se reorganizó fue que esta dirección de maternidad y perinato ahora depende de la Dirección Provincial de Equidad de Género en Salud, ¿no? La Dirección de Equidad en Género en Salud implica no solo la responsabilidad de mujer-madre, sino la Dirección de Salud Sexual, el programa de diversidad y políticas de género, el de maternidad y perinato, entre otros, y unas perspectivas del abordaje de las niñeces y adolescencias y juventudes también desde la salud comunitaria. Ahora la Dirección de Niñez y Adolescencia depende de la Dirección Provincial de Salud Comunitaria para darle un abordaje territorial, digo, y que incluya todos los sectores por donde los niños, niñas y adolescentes transcurren. Digo, todo esto les cuento porque, digo, no lo iba a decir, pero escuchándolas, digo, ahí también uno empieza a resignificar todo por los espacios donde transcurrimos y cuál es la importancia, digo, en cómo nos nombramos y cómo llevamos adelante y cómo nos vamos a parar como Estado en este momento, digo, frente a determinadas situaciones. Y la articulación con educación es clave. Digo, nosotros, abordajes de problemáticas de suicidios, digo, nos llegan por todos lados, digo, y la mayoría de los casos relacionadas a situaciones que estuvo contando Flor y acompañamientos que Flor previamente comentó ella en las escuelas, digo, y son situaciones que requieren abordajes interdisciplinarios. Digo, muchas veces, digo, la comunidad educativa sola no da abasto, digo, para abordar estas situaciones, porque son sistemas y expulsiones que se repiten, digo, en todo el transcurso de la sociedad. Y una de las claves para poder, digo, que se me ocurre, poder, no sé si repensar o reevaluar nuestras prácticas, es justamente escuchar las voces de los niños, niñas y jóvenes y jóvenes que están libres de todos estos preconceptos y todas estas miradas que como adultos ya tenemos, ¿no? Digo, lo que esperamos para determinada persona, digo, si bien la ESI problematiza, digo, o por lo menos da el espacio de complejizar los juegos, seguimos reproduciendo que la única forma de cuerpo o de cuerpa es de determinada forma. Digo, no asocia o no agrega toda la variabilidad de diversidades que suceden en la vida misma. Entonces, digo, por lo menos empezar a cuestionarnos esto, digo, poner esto en agenda, poner estas charlas, digo, ya es, digo, un montón, ¿no? Digo, porque esto sí nos sirve para empezar a pensar, a ver cómo nos paramos y cómo abordamos diferentes situaciones. Por otro lado, el tener una ley hace que todavía no llegamos a esa instancia, ¿no? Pero espero ir hacia que nos dependa de la voluntad personal. Digo, existe un programa, existen unos cuadernillos, existe un contenido que por ley hay que hacerlo cumplir. Digo, y para eso es el rol fundamental de la comunidad educativa, de las organizaciones y del Estado, como rector y garante de que eso suceda. Después vemos que las actualizaciones, las mejoras, digo, que esas son cosas que van sucediendo y nos van a seguir sucediendo, digo, podemos armar un cuadernillo buenísimo, sacamos en el 2021 un cuadernillo y en el 2025 tenemos que hacer otro, o menos, digo, ¿no? En el 2022 sacamos otro, digo, pero todo eso es dinámico y vamos sumando, pero lo que tenemos que garantizar es que estas cosas sucedan. Digo, la ESI es una herramienta que aborda todos los sectores, enseña también y labura mucho el respeto hacia nuestro cuerpo. Digo, con esa premisa nosotros tenemos que seguir avanzando, aunque sabemos que quedan muchos cuerpos y cuerpas por fuera de esta definición. Pero, digo, la idea es ir por ahí, es fortalecer los dispositivos que existen, sumar a estos dispositivos, digo, y ir teniendo estas discusiones en todos los ámbitos a donde vayamos dando las charlas,
para meterlo en agenda, digo, por lo menos empezar a problematizar, y que son situaciones que vemos cotidianamente, pero empezar a verlas, como dice una de mis compañeras, digo, con los lentes del feminismo y de las diversidades, para ya replantearnos e integrar en todas estas cosas que vamos, digo, observando y que son cotidianas y que muchas veces hasta las tenemos interiorizadas, digo, y que escuchando a los niños, a las niñas, a los pibes en las escuelas, es donde nos ayudan a repensar nuestras prácticas. Digo, no tenerle miedo a las preguntas, uno también tiene miedo de ir, pararse frente a un aula y ver qué te van a decir. Digo, las preguntas justamente nos llevan a avanzar, a la curiosidad, a crecer, a aprender. Digo, ir construyendo juntos, las verdades que siempre las podemos ir cambiando. Digo, una postura que tal vez tuvimos frente a un aula o un grupo, digo, el año que viene o en el próximo cursada, digo, las podemos ir modificando y todo eso. La educación popular es clave, digo, el contenido y la formación de los pibes en nuestras prácticas, digo, ya como es mucho más fácil, digo, al revés, mucho más difícil modificar las prácticas de los adultos que de las niñas. Entonces la idea es que no reproduzcan el mismo sistema que nosotros estamos inmersos y ir sorteando todas estas dificultades. Digo, son cosas que tenemos que lograr, trabajar en equipo, digo, trabajar a full con los territorios, con la gente, con los pibes y las pibas. El sistema de salud, aparte, digo, expulsa automáticamente a los adolescentes, digo, de donde quieras que vayas, expulsa totalmente, y son prácticas que tenemos que ir cambiando, tenemos que dar lugar. ¿Por qué? Porque también escuchar a los y las adolescentes, digo, no es fácil, o sea, no es que es más cómodo para el médico o médica, por ejemplo, digo, o el trabajador de salud, no atender a un adolescente que hacerse cargo de las respuestas para dar, ¿no? Que todo eso nos mueven, nos movilizan, y son cosas que tenemos que ir como repensando, reencauzando, y también volviendo a lo mismo, y todo va desde nuestra formación, ¿no? De nuestra formación tanto en la sociedad, en las calles, en el laburo, y en todos los niveles educativos. Desde las infancias, digo, es clave cómo nos vamos a posicionar, cómo vamos a abordar, y que todos nos sintamos y poder abrazar y acompañar a las niñas en su desarrollo, digo, sin prejuicios, con elecciones, escuchando, digo, sin discriminar, y la discriminación atraviesa todos los ámbitos, ¿no? Todos los cuerpos, todas las cuerpas, más alto, más bajo, digo, y en todos los niveles socioeducativos también, digo, porque esto se ve en todos los niveles. Hay escuelas más o menos abiertas que otras, digo, pero no podemos dejar de vuelta que esto caiga en elecciones personales de los directivos de las escuelas. Y también nos pasa con todas las redes de instituciones. Digo, nuestro país, la educación está federalizada, la salud peor todavía, no solo está federalizada, sino está municipalizada, porque, digo, para un efector de salud el primer nivel es municipal y no es provincial, digo, entonces un poco la idea es poder generar las líneas rectoras de estas políticas públicas y poner en voz a todos y todas, ¿no? Bueno, no quiero ser más reiterativa, digo, para también dejarle la palabra a la compañera también para escuchar a Claudia, y bueno, les quería agradecer de vuelta, estoy a disposición, digo, para otras actividades, encuentros, charlas, discusiones, ponernos a ver qué posiciones vamos a tomar frente a determinadas situaciones. El tema de la armonización que nombraba Flor es, la verdad, también un tema muy importante, digo, saber acompañar, saber decidir que los equipos de salud puedan acompañar en estas situaciones y estos momentos que atraviesan la vida de los niños y las niñas, digo, con elección, pero sobre todo con conocimiento. Digo, uno para poder elegir tiene que tener las herramientas para poder que esa elección sea libre, ¿no? Y sea libre y real. Así que, bueno, estoy a disposición, estamos en contacto, digo, las sigo escuchando, después si hay comentarios, si quieren hacer, no sé, algún intercambio, también estoy disponible para eso.
y bueno, y volverlas a felicitar desde el laburo que están haciendo desde la dirección y desde la secretaría, ¿no? Muchas gracias, Alexia. Muchas gracias. No, realmente suma mucho, ¿no? Esta mirada, este aporte desde el campo de la salud y de las políticas públicas. Así que te agradecemos un montón por haberte tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros. Voy a tomarme un segundito también para mandarle un saludo a Romy Pereira, más conocida como Romy La Torta, que recién nos acaba de dejar un comentario en el chat saludándonos. Así que bueno, vamos a ir para el cierre. Ahora vamos a escuchar a Claudia Falvo. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todas. La verdad es un lujo escucharlas desde hoy. Realmente y me daban ganas de poder interactuar en este momento, porque la verdad es que desde el campo educativo, que es el que yo transito desde el 91, que me recibí de maestra jardinera, que fue mi primera experiencia y mi primera llegada a la docencia. Bueno, fue un largo recorrido y bueno, fui pasando por distintas instancias, ¿no? Obviamente en mi formación no tuve la posibilidad de tener una perspectiva de género, ni mucho menos mucho tiempo atrás. Pero bueno, siempre me interesó perfeccionarme y saber más, y bueno, cuando ingreso a la Universidad de Quilmes, empiezo a aprender que las cuestiones de género, una cátedra muy importante que fue la de Currículum y Género con Pablo Yaradowski, que las cuestiones de género no eran una cuestión biológica, si bien uno siempre tiene indicios de que hay cosas que no están bien, los roles de género, las cosas que van sucediendo en nuestra propia vida, ¿no? Nuestra experiencia como mujeres, ¿no? Que nos fueron marcando a lo largo de nuestra propia vida. Bueno, cuando ingreso ahí, empiezo a tener como herramientas para entender que yo estaba trabajando en el nivel inicial, como les decía, que yo sin querer, digamos, nosotras sin querer, por eso es importante reverse y deconstruirse a nosotras mismas, ¿no? Que yo estaba de alguna manera delineando los estereotipos de género en las nenas y en los varones sin darme cuenta, porque estaba naturalizado así, porque lo había aprendido así. Entonces, bueno, todo ese conocimiento más empieza a aparecer, pues yo empecé en el 2002 a estudiar, así que en 2006 aparece la ley de ESI, así que hay un cambio en las políticas públicas, en la política educativa. Entonces, bueno, todo eso genera todo un impulso y una posibilidad, porque la ley de ESI lo que hace en otras cuestiones para trabajar en el nivel inicial es tener una herramienta que nos sustente y nos permita tener más seguridad en cuanto a abordar estas temáticas, porque antes de eso, digamos, estábamos solas. La ley nos ayudó en eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos, en ese ir conociendo, empecé a trabajar con una compañera que en ese momento estábamos trabajando en la sala. Yo dejé la sala en 2014, ahora trabajo en secundaria y en terciario, formando docentes de nivel inicial en una materia que doy. Y bueno, empezamos a deconstruirnos nosotros y a desconstruir las prácticas. Es lo primero que empezamos a hacer, a idear prácticas donde las niñas y los niños pudieran ver otras posibilidades. Primero hicimos una recopilación de fotos y de registros de los juegos tradicionales que en general hacían los niños y las niñas, y sin intervención, digamos, sin la ESI, ¿no? Entonces, una vez que tuvimos todo ese registro, empezamos a pensar cómo desarmar esos estereotipos. Bueno, estaba el programa, era todo muy fresco, muy reciente para nosotros. Y bueno, se empezaron a ocurrir ideas de juegos distintos, de invitación a papás a cocinar. Todavía no teníamos muy incorporado el tema de la diversidad, porque bueno, recién después surge, mucho después, la ley de identidad de género y todo eso, pero sí tuve la suerte también de acercarme al texto de Luana, de Yo me la yo princesa, que también me abrió un gran, y hoy lo uso todo el tiempo en mis prácticas, en todos los niveles que trabajo lo utilizo, porque me parece que es súper importante poder ver qué le pasa a alguien que es trans.
Durante mi trayectoria a nivel inicial me tocó tener estudiantes, niñeces trans. En ese momento no tenía herramientas, pero nunca se me ocurrió limitar sus deseos y su forma de ser, ¿no? De ninguna niñez, ni con discapacidad, ni de ningún, digamos, la diversidad, lo que existe en la vida, digamos, no naturalizar que somos diversos, ¿no? Pero bueno, nuestra propia construcción social ha hecho que pensáramos qué es normal y qué es anormal. Yo me formé en una escuela normal, entonces, bueno, qué era normal, ¿no? Bueno, y en ese recorrido, bueno, empezamos a trabajar sobre la perspectiva de género y también, bueno, empecé a capacitarme sobre la perspectiva en derechos humanos. Entonces, bueno, esas dos cosas hacían que esas dos herramientas hicieron que pudiéramos seguir pensando y en deconstruir esas prácticas cotidianas de nivel inicial y desarmar esos estereotipos de género. Bueno, en ese momento, bueno, era tan reciente que pudimos publicar un pequeño artículo que se llama Desarmando los estereotipos de género, los primeros pasos de una propuesta. Ahí, como maestra de sala, yo todavía no estaba recibida de licenciada. Sí, ya estaba recibida de licenciada, pero bueno, bueno, ahí publicamos todo en una revista que se llama Infancia Latinoamericana, que iba a España y parte de Cataluña, digamos, era una revista que, bueno, que publicó eso que hicimos. Y la verdad es que fuimos entusiasmándonos y viendo que eso tenía sentido, ¿no? Que alguien tenía repercusión y que estábamos haciendo algo que podía transformar esas prácticas. Bueno, siguiendo este recorrido, cuando hice mi capacitación en derechos humanos, descubro que existe la pedagogía latinoamericana, porque mi formación como licenciada de profe, en ese momento, hasta ese momento, no había visto, salvo Freire, los pensamientos de Mariátegui o de Simón Rodríguez, o sea, todo un bagaje de teoría, digamos, de saberes y de referentes latinoamericanos que prácticamente no los desconocía. Después me acerco a la colonización pedagógica con un seminario que se da también en la universidad, que lo organiza Galazo junto al profesor Arlich y bueno, ellos estaban trabajando esa temática y ahí me acerco al Calibán y la Bruja. Cuando me acerco al Calibán y la Bruja y entendiendo lo que era la colonización pedagógica y lo que significa para nosotros latinoamericanos y este contexto de nuestro sur, entendí que si no trabajamos esa línea decolonial, por más ESI que tengamos, digamos, le va a faltar esa cuestión histórica que nos... la ESI está pensada más en una perspectiva occidentalizada, patriarcal, y bueno, y tiene esta cuestión de que, bueno, lo latinoamericano está impregnado de la colonialidad, el capitalismo y el patriarcado. Son las tres patas que tiene esta conformación de lo colonial. Entonces, si nosotros no asumimos esta cuestión desde nuestro sur, digamos, perdemos, digamos, por más leyes, por más cuestiones que existan, nos falta de construirnos a nosotros mismos como desde nuestra perspectiva del sur, ¿no? Colonial, con todas nuestras defectos y virtudes, ¿no? Pero la cuestión arraigada tiene que ver porque nos vemos blanqueados, nos vemos, digamos, no podemos percibirnos como somos, ¿no? Y pensando en las primeras infancias, que es el tema que a mí más me interesa, digamos, cómo trabajar y deconstruir cómo pensar a trabajar en estas nuevas subjetividades, pensar cómo desde los más chiquitos que recién empiezan su socialización en el nivel inicial, bueno, ampliar ese repertorio cultural, que la ESI no la limita también, si bien es restrictiva en la cuestión, yo entiendo en la cuestión de la diversidad, porque no está explícita en cuanto a los cuerpos, como es, sí, no la limita, porque bueno, cuando yo hablo de los derechos, bueno, hablamos de los derechos de todas y de todos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, igual habría que hacer una revisión, ¿no? Pero como yo les decía, fue un gran pilar para poder tener una herramienta que nos proteja a la hora de trabajar con estas
temáticas, ¿no? Entonces, bueno, lo de colonial tiene que ver con eso. Además, lo de colonial lo que nos permite es, el año pasado tuve la suerte de, bueno, armar el primer proyecto sobre pedagogías de género desde la mirada de colonial, y abordamos y comenzamos este postítulo desde la ESI. Y lo que hicimos, digamos, lo que intenté hacer con ese proyecto fue precisamente darle a la ESI todo lo que le faltaba, ¿no? Y lo de colonial lo que nos permite es abordar teóricamente desde otros saberes, o sea, de otras autores, autoras, intelectuales que han trabajado desde Bell Hooks, desde, bueno, Calvani y la Bruja con Federici, ver el recorrido donde estaban las mujeres afrodescendientes. O sea, Bell Hooks es una referente importante afrodescendiente, que su texto Feminismo para Todos realmente también fue un antes y un después para pensarnos en trascender nuestra, digamos, forma de ver el mundo. Entonces, bueno, lo de colonial me parece que es sumamente importante si queremos una ESI y una ESI distinta, una incorporación, porque, digamos, vuelvo a lo mismo, vernos blanqueados todo el tiempo, inclusive, digamos, no entender que la diversidad en la que estamos, ¿no? Todos los feminismos, bueno, me parece que abordar desde esa perspectiva amplia, porque entra la discapacidad, o sea, la decolonialidad permite todo eso, ¿no? Y creo que si queremos trabajar en una superación de la ESI, necesita necesariamente ese abordaje, porque ahí incluye la discapacidad. Por eso el año pasado, cuando me propusieron dar este postítulo, también hubo dentro de los referentes que pasaron y que me acompañaron gratuitamente por el apoyo del postítulo que estaba dando, cada uno aportó desde la discapacidad, y hubo gente que habló de la discapacidad y la colonialidad, el impacto de eso, digamos, también compañeros que trabajaron el tema de los pueblos originarios. O sea, todo eso entra dentro de la decolonialidad. Entonces, me parece que le da un sustento muy rico. Pensar también, por ejemplo, en la mirada, hay un texto que trabajamos el año pasado en este postítulo, que es el de Sirin, que es una filósofa de origen marroquí, que habla de la cárcel del feminismo. Entonces hay un montón de herramientas que la verdad que nos nutren y que nos amplían esta ESI, que para mí es muy valiosa, la militamos mucho. En el espacio donde me incorporo también, dando talleres de educación sexual integral en las escuelas secundarias de la región 4. También hacemos cosas dentro de ese proyecto en la propia universidad, pero lo que hacemos es ir al territorio, digamos, ir a las escuelas y dar esos talleres, obviamente de forma gratuita, y devolver un poco, en mi caso, como egresada de la universidad pública, me parece que es fundamental poder devolver algo de todo lo que recibía a la comunidad. Entonces, bueno, una forma, creo que, de hacerlo es dando estos talleres de educación sexual integral, donde aprendemos un montón de los estudiantes de secundaria. Ahora yo trabajo en secundaria, entonces también ahí vuelvo a poder poner la ESI desde otro lugar, tanto ahí como en el instituto donde trabajo. Entonces, bueno, me parece que la ESI nos brindó un montón de cosas, pero bueno, también nos limitó, pero me parece que tiene que ver con, insisto, con una deconstrucción nuestra también, ¿no? Pero bueno, creo que hay un largo camino todavía por recorrer, como decían, pero a mí me preocupa mucho, porque bueno, el tema educativo reproduce todo el tiempo esas prácticas que no queremos. Si bien está la ESI, también está el currículum oculto, ¿no? Cuando yo hacía mis primeras investigaciones ya por fuera de la sala, en un jardín independiente de Berazategui, un jardín público, yo notaba que las docentes de mi universidad, cuando yo les preguntaba por qué, por qué la masividad de mujeres, por ejemplo, en este nivel, todas hacen referencia en general a la cuestión de la maternidad, de la asociación, ¿no? De esta cuestión, y digo, wow, pero manejamos, conquistamos muchos espacios, vamos a la universidad, y sin embargo no podemos visibilizar que es una cuestión
una construcción social en nuestro lugar de la maternidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese tratar de ver cómo podemos interpelar a los docentes, digamos, a los que trabajamos en esos espacios, y bueno, y construir infancias, porque está de la mano, digamos, si las docentes no se deconstruyen, difícilmente puedan generar otras prácticas, ¿no? Distintas y más abiertas. Yo creo que igual hay un cambio, por supuesto que lo hay, soy muy optimista porque veo cambios, mismo mis estudiantes de nivel inicial vienen y me cuentan, pero también me cuentan del otro, del currículum oculto, de lo que sucede detrás de la ESI, ¿no? La negación, malos tratos cuando aparece una infancia trans, ¿no? Está todo ese tipo de cuestiones. Pero bueno, me parece que hay que seguir militando, trabajando, y bueno, y la cuestión de colonial también, porque nos aporta visiones de otras situaciones coloniales que han generado, la verdad, como Spivak, un montón de autores que nos perdemos por nuestra mirada solamente eurocentrista, ¿no? Así que me parece que abrir eso aportaría muchísimo más. No sé si se entendió un poco lo que les quise compartir. La verdad es que el camino empezó por ahí, pero bueno, ahora es como que, bueno, estoy intentando seguir aprendiendo sobre colonialidad por eso, y ver cómo seguir ¿no? desarmando estos estereotipos, ¿no? Así que, bueno, espero que, no sé si tienen alguna pregunta o algo. Muchas gracias, Claudia. Fue un aporte sustancial, importantísimo, porque para pensar lo inclusivo, la interseccionalidad es menester pensar este tipo de cuestiones, ¿no? Lo de colonial como una óptica netamente necesaria. Totalmente. Así que bueno, te agradezco mucho. Acá Etelvina dice: un lujo escucharte, Claudia, gracias. Y hay un comentario que dice: en La Matanza hace 30 años las organizaciones sociales venimos haciendo historia. Importante todo lo que se está conversando, necesitamos que se trabaje al interior de las escuelas, porque hay muchos tabúes y prejuicios propios de lo que representan y resuenan estos temas en cada persona del frente de alumnos. Y que la ESI recorra el territorio llegando a todos los lugares. Celebramos haber logrado la Secretaría. Bueno, por eso también hay que apropiarse de las herramientas de las leyes, ¿no? Porque, digamos, el año pasado me pasó con una compañera, me preguntaba, bueno, hay una nena que hay un niño o niña que se autopercibía de otra manera y quería ser llamado de otra manera. Y no se lo permitían en la escuela secundaria. Entonces, bueno, hay un protocolo de cómo hay que abordar eso. Bueno, hay que presentárselo al directivo o al profesor que no desconoce toda esta herramienta. La normativa sirve para eso, precisamente, ¿no? Absolutamente, y estos espacios para dar a conocer esas normativas, esas leyes, porque Totalmente. bueno, nadie, como dijo Nur en el conversatorio pasado, nadie defiende lo que no conoce, ¿no? Así que bueno. Exactamente, tal cual. Yo les agradezco muchísimo. A las 4 le voy a pasar la palabra a Nur para el cierre de la mesa, pero fue un placer escucharlas, a Flor Paltri, a Flor Guimaraes, a Alexia Navarro y a Claudia Falvo. Así que muchas gracias, y Nur, te paso la palabra para el cierre. Y bueno, gracias, un gusto. De mi parte también fui anotando algunos ejes que resalté de lo que dijo cada una de las compañeras. Florencia Patrilnieri, creo que es el apellido, no sé si lo estoy diciendo bien, en cuanto al reconocimiento de la militancia. Y sabes que en esta actividad en la que estuvo Flor Guimaraes también, que estuvimos con directivos y directivas, y mucho se hablaba, la mirada de los chicos, las chicas, les chiques, gracias a estas nuevas generaciones, porque son distintos, y yo les decía esto, pero no tenemos que olvidar a la militancia, porque estos chicos, chicas, chiques, no surgieron espontáneamente, sino que hay una militancia que se bancó, que puso el cuerpo, cuando no era fácil hablar de estos temas, una militancia que tomó las calles, que no se fue quizás despedida de trabajos, que no fue considerada en muchas situaciones familiares, en clubes, donde fuera que se quisiera relacionar,
por qué tenía estas miradas sobre las diversidades, sobre los feminismos. Entonces, me parece que es importante este eje, también enseñárselo a las adolescencias y a las infancias como un tema de defender los principios, de defender la lucha, que la lucha sirve, que somos nosotros quienes tenemos que hablar de nuestros derechos, o sea que, y exigirlos y digamos, y llevarlos hasta las políticas públicas, porque eso hicieron los feminismos, las diversidades, con toda esta militancia que empezó no el día del Ni Una Menos, sino que empezó muchísimo, muchísimo antes. Entonces, ese reconocimiento es indispensable. Después también con lo que hablaba Alexia, ¿no? Y esto de que el sistema de salud es expulsivo y lo importante que es la interseccionalidad en cuanto a las cuestiones de género, porque si no nos quedamos ahí, ¿no? Si pensamos que es solo un tema de la escuela, o es solo un tema legal, o es solo un tema de que haya o no una secretaría o de una decisión política, la interseccionalidad es indispensable, porque, no sé, si en la escuela te reconocen tus derechos y después vas al hospital y el médico, la médica, no te quiere llamar por el nombre, por ejemplo, por el que te autopercibís, o tenés problemas en una oficina pública por el baño que usás, o sea, nada, esto es en conjunto. Bueno, después sobre lo que hablaba Claudia, de que no estaban en las currículas, ¿no? En la enseñanza, y si pensamos que la ESI es del 2006, y todavía seguimos con currículas que no garantizan ese derecho que también tienen docentes de saber de qué tienen que hablar, porque yo he visto casos de docentes, por ejemplo, una profe de matemática, que dice, ¿y qué hago cuando llega la semana de la ESI? Bueno, baja del Estado la obligación de que tus clases tenés que hablar de la ESI. Y se desesperan, dicen, ¿de qué hablo? Y no es mala voluntad, no es que quieran estar en contra de la ESI, que tengan un rechazo, pero tampoco han tenido elementos para capacitarse, o quizás saben que tienen que tener cuidado porque el personal jerárquico, no sé, no le gusta el lenguaje inclusivo, o no le gusta que se hable de las diversidades. Entonces, también hay una cuestión de miedo a perder el trabajo. Por eso volvemos a esto, ¿no? De la interseccionalidad, y también, como decía Flor, de que todos los saberes son importantes, y vuelvo al punto en donde empecé, en donde la ESI es, digamos, la posibilidad también de aceptarse, de autopercibirse, porque ¿qué pasa muchas veces? Cuando es tan expulsivo el sistema, quienes tienen una característica, no sé, migrante, pobre, no sé, de una diversidad, lo que hacen es enojarse contra sí mismo, muchas veces contra su origen, porque no tienen los elementos para darse cuenta que la equivocación viene de afuera. Entonces, eso, ¿no? Valorizar lo que cada persona puede aportar, también es un trabajo de la ESI. Así que, bueno, nada, tal como decía también Dani recién, si bien, digamos, un taller no cambia las miradas, no sé, que pueden ser misóginas o patriarcales, sí vamos cambiando el discurso y vamos generando otros consensos, y ya hay discursos que van quedando afuera, que no se pueden decir, estés o no de acuerdo con ellos. Así que me parece importantísimas estas instancias, y bueno, les agradezco también mucho desde las dos secretarías que tienen esa sinergia, y que tienen dos secretarias como Silvina Birs y Liliana Hendel, que tienen estas secretarías de puertas abiertas, ¿no? Para tratar estas temáticas. Y bueno, antes de pasarle a Dani, a todos los compañeros y compañeras de nuestras secretarías que están ahí, o con la parte técnica, o escuchando desde la reproducción en las redes también. Gracias, Nur. Sí, absolutamente. Un agradecimiento fuerte a todos ellos, particularmente también a Agostina Poy y a Gustavo, que tuvieron mucho que ver con el armado de estos conversatorios. Nosotros entendemos que la escuela como espacio de Estado
tiene que tener un compromiso en la defensa de los derechos humanos, y bueno, la verdad que estas instancias nos parecen más que necesarias, y además creo que dan respuesta a una demanda social muy concreta, ¿no? Que la coyuntura nos trae, ¿no? Venimos en una avanzada muy importante. Así que bueno, yo les agradezco mucho a Nur, a Flor, a Alexia, a Claudia y a todos los compañeros que están ahí en la parte técnica, Lauti, Franco, Meli, Gaby, bueno, y a todos. Así que un placer haber podido realizar estos conversatorios de ambas secretarías. Seguramente nos encontramos en nuevas instancias para seguir debatiendo. Así que bueno, estamos muy felices por lo que se logró en estos 3 encuentros. Así que bueno, un abrazo fuerte para todos. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Un lujo haber participado.